Buenos días, bienvenidas a este nuevo vídeo tutorial de la unidad 6 de Sistemas de Información de Mercado, donde vamos a intentar resolver la actividad 6.1 relacionado con el error muestral. Pero antes de empezar con la actividad, me gustaría que hiciéramos un breve repaso a la unidad 6 para entender un poco lo que estamos haciendo y lo que estamos calculando. Bueno, en primer lugar, vamos a tratar en la unidad 6 la muestra, el trabajo de campo y la competencia. En este primer apartado, la muestra. ¿Qué es la muestra en la investigación comercial? Bueno, evidentemente cuando se hace una investigación comercial, lo que se hace es una serie de recopilar una serie de información sobre un determinado tema, un determinado problema a la población. Se podría encuestar o tomar la muestra de toda la población. Eso sería un censo, es decir, preguntarle a toda la población. Esto se hace inviable por los costes. Entonces, lo que se hace es que se elige una muestra, un grupo de personas dentro de la población total que lo representa. Y entonces la muestra lo que se hace es se diversifica y se eligen determinados personas de determinado sexo, de determinada edad, de determinada condición social, de determinados ingresos, que al final represente al total de la muestra. Eso es básicamente lo que se hace cuando se hace un muestreo. El proceso de muestreo lleva diferentes etapas. Primero, definir la población. ¿Cuánta población, a quién queremos extraer ese tipo de información o resolver el problema que necesitamos para nuestra investigación comercial? A continuación debemos definir el marco muestral, es decir, el entorno a través del cual vamos a hacer nosotros la muestra, es decir, determinar qué muestra sería representativa para el total de la población. El siguiente paso sería elegir la técnica de muestreo, que vamos a verla a continuación, y por último determinar el tamaño de la muestra. Cuánta población tenemos que incluir en la muestra para que al final los datos que obtengamos de esa muestra podamos extrapolarlos al total de la población. Bueno, los métodos de muestreo son varios, no voy a entrar ahora en eso. Están los métodos aleatorios, el simple, sistemático, estratificado por conglomerado o politápico, que los podéis ver en la unidad, y los métodos de muestreo por juicio, cuota, bola de nieve o conveniencia, los no aleatorios. En el proceso de muestreo, que ya lo hemos visto, determinar el tamaño de la muestra. Vale. Como decíamos, si nosotros analizamos el censo, es decir, toda la población, no tendríamos ningún tipo de error porque estamos preguntándole a todos. Si nosotros elegimos una parte de la población, lógicamente, aunque sea extrapolable, aunque hayamos hecho bien este trabajo de definir el marco muestral y que sean representativos, incluso el tamaño de la muestra, siempre vamos a tener que considerar un pequeño error, porque no estamos encuestando al total de la población, estamos encuestando solamente a una parte. Por muy bien que lo hagamos, el error va a ser superior. Evidentemente, cuanto más pequeña sea la muestra, más error vamos a tener. Cuanto más nos aproximemos al censo, es decir, al encuestar al total de la población, pues menos error. De hecho, el censo tendría 0 error. Entonces, ¿qué es lo que determina el tamaño de la muestra? ¿Cómo determinamos el tamaño de la muestra? Bueno, en primer lugar, el nivel de confianza de los datos obtenidos, ¿vale? Entonces, los datos que se obtienen son fiables o no son fiables. Esto normalmente se rige por un estándar de un 95% que veremos ahora en el cálculo. El tamaño de la población, evidentemente, determinar el tamaño de la muestra va a depender del tamaño de la población que queramos hacer. Si nosotros queremos analizar a la población de toda España, el tamaño no pueden ser 10 personas, la muestra tendrá que ser superior. Entonces, cuanto más grande sea el tamaño de la población, más grande va a ser el tamaño de la muestra. Eso parece obvio, ¿no? Luego, el error que estamos dispuestos a asumir. Ya hemos visto aquí en la encuesta que si no asumíamos ningún tipo de error, el coste iba a ser muy superior. ¿Por qué? Porque tenemos que encuestar a más personas. Entonces, si nosotros asumimos más error, vamos a poder hacer un tamaño de la muestra menor y por lo tanto si encuestamos a menos personas el coste también va a ser menor.
La tasa de respuesta prevista, dependiendo del tipo de encuesta que hagamos, el método de muestreo que elijamos, vamos a tener una tasa de respuesta. Es decir, si nosotros elegimos un método Kawi que hacemos a través de la página web, es probable que obtengamos muy pocas respuestas. Entonces, la tasa de respuesta que obtengamos, pues vamos a necesitar más o menos muestras, porque a lo mejor elegimos una muestra muy pequeña y la tasa de respuesta es baja, es decir, responden poco y al final obtenemos muy pocos resultados que no van a ser extrapolables. Y luego el método de muestreo es también importante. Cómo hagamos la selección de la muestra va a ser importante para determinar la muestra. Ya hemos visto la importancia del coste aquí. Cuanto menor sea la muestra, pues vamos a tener un menor coste. Pero al mismo tiempo vamos a tener que asumir un error mayor. Si nosotros tenemos más recursos, podemos elegir una muestra mayor y nuestro error será menor. Evidentemente, más recursos suponen más coste. Bueno, pues ahora ya vamos con el ejercicio. Y lo primero que nos pide el ejercicio es que calculemos el error muestral si tenemos una población, creo recordar, según el enunciado del ejercicio, de 110.000 individuos. Y asumimos un error muestral de un 3%. Nosotros tenemos una página web, que es esta, que ahora vamos a entrar en ella, donde nos calcula directamente, aquí está el enunciado, nos dice 110.000 individuos, un 3%. ¿Cuál será el tamaño de la muestra óptimo? Representa gráficamente la línea de tendencia considerando el tamaño de la muestra y el margen de error. Y luego habla de los costes, ¿no? Si nos cuesta 75 euros cada una de las encuestas y el análisis 3.000 euros, ¿qué coste va a suponer una investigación con un error muestral de 5? ¿Vale? Aquí tenemos que calcularlo con 3 y aquí con 5 y además calcular los costes. Vamos a empezar utilizando esta página web que la tengo aquí abierta y nos dice que tenemos para el cálculo del error muestral y para el cálculo del tamaño de la muestra. Nosotros queremos saber el tamaño de la muestra, por lo tanto le damos a esta ventana, le decimos que 110.000 habitantes y que asumimos un error muestral de 3. Le damos a calcular. Habilitemos el Flash porque está hecho en Flash este cálculo. Vamos a probarlo otra vez. 110.000. Un error muestral de 3. Calculamos. Si os fijáis, ahora no os pondrá el gráfico. Si os fijáis aquí ya está haciendo una serie de cálculos, una serie de estimaciones y nos está diciendo que va a asumir un nivel de confianza del 95%.
Bueno, pues aquí tenemos el cálculo y nos dice que al 3% serían 1.057 personas las que tendríamos que encuestar. Ya tendremos la solución al primer enunciado que veíamos aquí, que decía que ¿cuál sería el tamaño de la muestra óptimo? Bueno, pues el tamaño de la muestra óptimo nos lo está dando ya aquí, que son 1.057. ¿Vale? Aquí ya tendremos la solución al primer enunciado. Vamos a hacer este mismo cálculo en una hoja Excel, que es como tenemos que entregar el ejercicio. ¿Vale? Para ello vamos a abrir una hoja Excel en blanco. Vamos a poner un poquito el tamaño más grande y ahora vamos a pegar aquí la fórmula que vamos a necesitar para hacer el cálculo del error muestral, que lo tenemos aquí ya. Voy a coger también la interpretación de la fórmula, que la tengo aquí. Vale, tenemos que... No os asustéis por la fórmula porque la verdad es que es bastante sencilla. Ahora veremos que casi todos los valores son constantes y en realidad solamente sustituimos n, que es el tamaño de la población, ¿vale? El tamaño de la población total, y el error muestral, que es el 0%. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a poner aquí la población, que sabemos que son 110.000 habitantes. Luego el error muestral, que vamos a ponerlo en porcentaje, es de un 3% en el supuesto, en el ejercicio. Tenemos la dispersión, o desviación estándar, que siempre se pone en el 25%, y el nivel de confianza, que se asume normalmente del 95%. Con estos cálculos, que como vemos ya tenemos dos cálculos que son fijos, vamos a calcular la fórmula. Necesitamos un error, vamos a poner el error, para hacer la representación tal como se hacía en la página web. Ahora vamos a poner el 0,01, 0,02 y así vamos a ir representando todos los valores hasta el 0,09. A continuación vamos a poner el tamaño de la muestra. Y vamos a calcular el tamaño de la muestra para este valor, para este error. Y luego vamos a arrastrar la fórmula para todos los valores. Bueno, pues vamos a ir sustituyéndolo y tenemos, en primer lugar, abro paréntesis y pongo el numerador, que sería n, que en este caso tenemos esa celda. Le doy F4 para poder luego arrastrar la fórmula y hacerlo una celda variable. Ahora lo vamos a multiplicar por en este caso por V, que es la desviación estándar, que hemos dicho que es ese valor de ahí, que siempre vamos a coger como fijo. Por lo tanto, le vamos a dar también a F4. Y ahora vamos a multiplicarlo por un valor que también se establece en 1,96 elevado al cuadrado, que correspondería al 95%. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto, evidentemente lo vamos, o evidentemente no, pero aquí, como dice la fórmula, lo tenemos que dividir entre nk. Bueno, aquí lo que voy a hacer es multiplicar la k por n, ¿vale? Para despejar este paréntesis. Entonces voy a decir nk, es decir, el tamaño de la muestra que tenemos. ¿Cuál era n? Aquí lo tenemos, n. Bueno, voy a abrir aquí un paréntesis
para todo el denominador. Y le digo n, ¿vale? Y por supuesto le doy F4 para que lo ponga con el dólar. Ahora lo quiero multiplicar por, en este caso, la muestra sobre la que lo voy a calcular, ¿vale? Por lo tanto le doy a multiplicar, voy a abrir un paréntesis y le digo calcúlamelo con este error muestral, y según la fórmula aquí era n por K2, ¿vale? Pues entonces K2 al cuadrado, lo elevo al cuadrado y cierro el paréntesis. Así que ya tendría esta parte. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora ya voy a cerrar este paréntesis y voy a restar K2, porque K al cuadrado por 1 es K al cuadrado, así que voy a restar sk al cuadrado, que hemos dicho que sk es el error muestral, que en este caso es 0,01, lo elevo al cuadrado. Cierro paréntesis. Aquí he puesto muchas, vamos a intentar. Bueno, ya lo voy a dejar así, voy a terminar la fórmula. Voy a poner ahora, sumamos, ahora vendría la parte esta, vz, ¿vale? V, que es la desviación, que como siempre la tenemos la misma de siempre, que es esta que hay aquí, y le doy al F4. Y ahora lo multiplicamos por 1,96 y lo elevamos al cuadrado y cerramos los paréntesis. ¿Vale? Con eso debería funcionar. Vamos a verlo. Algún paréntesis no hemos comido. Vamos a ver. Voy a repasar la fórmula. Vale, aquí me falta elevarlo al cuadrado. Aquí sí lo tengo y ya parece que está bien. Pues no, algo sigue fallando. En realidad sí que ha salido. Vamos a darle aquí a números enteros sin decimales. Y vamos a arrastrarlo. ¿Vale? Y ya lo tenemos. Ya tenemos los valores hechos tal cual. Voy ahora a intentar quitar estas celdas para que la fórmula se quede mejor estructurada. Bueno, si vemos aquí la fórmula, directamente no debería haber cambiado los valores. Y aquí tendremos el de 4, etcétera. Vamos todavía a quitar uno. Aquí, eliminar. Vale, ya lo tenemos así. Y ahora si veis la fórmula, pues ya tenemos este valor n por v por z dividido entre nk menos k al cuadrado más vz al cuadrado, ¿vale? Simplemente es sustituir los valores, aquí pongo los valores y este es n, este es v, este es el error muestral que no lo utilizamos porque estamos utilizando estos de aquí, y el nivel de confianza que es, siempre lo sustituimos por 1,96 en la fórmula, que sería el K este, 1,96. Bueno, pues a continuación, mejor dicho, por Z.
1,96. A continuación, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues ya simplemente vamos a seleccionar los valores, le damos a insertar, gráfico, de tendencia, eliminamos el valor, este valor no nos sirve, el que nos sirve es este de aquí y vamos a llamarlo, por ejemplo, este de aquí. La serie 1 hemos dicho que no la necesitamos y la serie 2 le vamos a poner tamaño. Aceptamos y aceptamos. Vale, y ya tendremos hecho el ejercicio, tal cual aparecía también en la página web. Y veíamos que aquí, si nos ponemos encima, vemos que el valor es el mismo que nos aparecía en la página web, 1057. Vamos a ver cómo estaba aquí en la página. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, el 1057. Y esta representación es la misma que esta que tenemos nosotros aquí. Bueno, con eso tendríamos ya resuelta la primera parte. Tendremos la representación gráfica que vamos a cogerla y la vamos a pegar también aquí. Esta de aquí la vamos a recortar. ¿Vale? Y aquí ya tenemos las dos representaciones que son exactamente iguales, como vemos, y podemos calcularlo. Ahora, ¿qué es lo que nos decía el ejercicio? El enunciado seguía y nos decía que si el coste es de 75% y asumimos un error del 5%, ¿cuál sería el coste total? Bueno, este cálculo ya sí que es muy sencillo, simplemente vamos a hacerlo en el libro de Excel, pero bueno, no haría falta ni eso. Si el coste, tenemos un coste de, ¿cuánto era el coste? 3.000 y algo. El coste es de 3.456, el coste fijo. Luego tenemos un coste variable de 383 y tenemos una muestra a la que vamos a encuestar con un error muestral del 5%. Entonces, si nos venimos aquí al 5%, nos ponemos encima y vemos que el error muestral, perdón, aquí esto es 75% y la muestra es 75 euros. Estos son los costes, ¿vale? El coste fijo y el coste variable. Y ahora lo que necesitamos es la muestra. La muestra con un error de un 5% es de 383 personas. Pues aquí ponemos 383 personas y ahora ya simplemente nos faltaría calcular este coste variable por el número de encuestados más el coste fijo que siempre vamos a tener de análisis. 32.000 euros sería el coste que necesitamos asumir para, con un error de un 5%, obtener la muestra, los datos de la muestra de 383 personas que representarían a las 110.000 de la población total. Y ahora ya sí, con esto tenemos terminado el ejercicio, simplemente faltaría
guardarlo y enviarlo al campus. Nada más, espero que haya sido de utilidad la explicación, que hayan quedado las cosas claras. La fórmula, aunque parezca compleja, es simplemente ir interpretando estos datos y poniéndolos teniendo en cuenta que esto es n, que es v, que es k, ¿vale? Como lo tengo aquí puesto. Nada más, un saludo.